Algo que quiero que diferencie, por favor, es que vamos a encontrar en muchos de los libros como que se debe a todas las manifestaciones del síndrome respiratorio, pero no. El síndrome respiratorio agudo tiene una característica que lo hace diferente a las otras causas de insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, el síndrome respiratorio lo vemos con mayor relación a la enfermedad final. Hemos aprendido recientemente con el tema del COVID, con la pandemia, donde todo como enseñanza, igual que la experiencia que ya teníamos con los casos de influenza que sigue dando a muchas personas, lamentablemente está relacionado con la impacto de la inmunosupresión. Cuando estamos hablando específicamente del síndrome del respiratorio agudo, no crónico, entonces tienen que traer a la mente que la alteración principal va a ser a nivel del intercambio, a nivel de los membranas. Y aquí vamos a ver que tenemos tres fases en la forma natural. En la fase 1, que es la fase exudativa, por eso que empezamos a detectar temprano los pérdidos, donde se provoca un edema alveolar, básicamente por la respuesta inflamatoria de los glóbulos blancos, de los leucocitos, ¿no? Y a medida que avanza el proceso inflamatorio, comienza la creación de membranas hialines, muy parecido a lo de los niños recién nacidos, ¿no? Y prematuros. Este tema es más en las porciones dependientes del pulmón. Esto va a llevar a que no haya un buen pasaje de aire hacia los alveolos, lo cual se va a traducir en una periplasia. Y esa periplasia más edema, hay una menor distensibilidad de los alveolos, lo cual nos va a reflejar a una hipoxia. Al activarse nuestros sensores, detectando niveles bajos de oxígeno, activamos todo el refractario pulmonar, comienza a aumentar la frecuencia respiratoria para tratar de compensar y el paciente comienza a percibir la disnea, ¿no? Síntomas. A medida que va progresando, obviamente el cuadro va mayor, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que este proceso es en la primera semana. Por eso cuando estábamos en la época de la pandemia decíamos todo paciente que llega al día 14 sobrevive. Y básicamente porque tenemos bien reconocido la fase. La segunda fase, que es una fase proliferativa, esta puede durar entre 7 a 22 días. Normalmente quien pasa el día 14 tenemos una alta posibilidad de sobrevivir. Y la mayoría de los pacientes pueden recuperarse y muchos de ellos quedan con fibrosis. Entonces, ¿en qué momento sabemos cuándo va a ser la evolución al 100% de recuperación? Va a depender de la respuesta de cada paciente. Y la fase fibrótica es la que no queremos, porque cuando hay una fibrosis pulmonar, hay también un cuadro que nos va a llevar a una dificultad respiratoria de manera crónica. Y esta fase va a partir de la tercera o cuarta semana. Pero no todos los pacientes hacen fibrosis, eso se queda claro. O sea, algunos pacientes tienen la recuperación y tienen un pulmón como para volver a respirar haciendo deporte como crepúsculo. Entonces, ¿cuál es la causa del síndrome respiratorio? Insisto, hace parte de los cuadros que provocan insuficiencia respiratoria, pero no es sinónimo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el 80% de los efectos son secundarios a cuadros de sepsis, de neumonía bacteriana, físico-cardíaco y cambio de clima, es más común en los familiares en invierno. Entonces, vamos a ver que también los traumatismos, especialmente las contusiones pulmonares o los traumatismos múltiples, nos pueden llevar a desarrollar este tipo de enfermedad. Si tomamos como ejemplo los virus, el hierro, que fue el todo el año, y más común por el influenza, que es un hermano del COVID-19, porque son del mismo grupo sarcoidoso.
Entonces, hoy ya no estamos como cuando empezamos H1N1, hoy tenemos variables de cepa, estamos H35, varía dependiendo si es una gripe autóctona o es una gripe de emigrado de otro país. Entonces, es fácilmente contagioso. Entonces, aquí, cuando estamos hablando de influenza, básicamente tenemos que reconocer el tipo A. Tenemos la influenza tipo A y tipo B. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta como cultura general es lo que aprendimos en la biología, porque la denominación H que no es nada más que la característica del alfabeto y, por ejemplo, la H de proteína y la N de proteínas. Es decir, lo que hace reconocer el tipo de cepa de virus. Esto lo aprendimos en bacteriología, trabajos de recuerdo sobre las características de la película de los virus, lo cual te permite tener sus antígenos, ¿no? Y por influencia tenemos A, B y C. Ahora, cuando reconocemos la característica del COVID como cultura, todos dijeron que al menos la teoría que se empezó en un laboratorio de China, ¿no? Y después vivió que teóricamente esta enfermedad no pasa de manera natural de humano a humano. Para que esto ocurra, tiene que pasar con mucho tiempo, muchos años, para los cambios en para la economía tan rápido, nos hace suponer que la característica fue desarrollada en un laboratorio como acaba apareciendo cada vez más historias al respecto, ¿no? Como que no era necesario que nos hagamos cuarentena y buscar la comunidad natural. Entonces, toda esta característica de los virus es importante que la recordemos, porque cuando estamos con un cuadro y buscamos, vamos a ver por qué algunos tienen un comportamiento diferente que otros pacientes. Y eso está en base a la respuesta de las personas. Y no siempre en la gripe, la mayoría de nosotros que somos inmunocompetentes, lo que tenemos un cuadro de gripe, 2 o 3 días y de ahí a 4 días estamos saliendo de la vida tomada. Pero no es lo mismo si sos una persona con un estado inmunológico, ya sea por cuestiones de edad o ya sea por cuestiones de comunidad. Por ejemplo, cuál es más común en países como el nuestro, la falta de alimentos que lleva a una desnutrición, ¿no? Los efectos de los SARS-CoV-2 en la familia de los virus, principalmente que hacen la neumonía, que cualquier tipo de virus, como que puede desarrollar inmunidad. Pero desde el punto de vista de pandemia, hay unas características en las cuales el SARS-CoV-2 o si tenemos en Medio Oriente, porque lo tomo en cuenta, porque como el tema de los viajes, prácticamente podemos tener a alguien que haya estado en Dubái o alrededor del turismo, o cerca de pronto te aparece con cuadro viral y cuando te sale la PCR, te da la sorpresa que no ha sido la influenza, porque no es lo mismo un tratamiento para una influenza, que la produce como celtamivir y muy bien, que si le da su primo hermano, el SARS-CoV-2, que el COVID, por ejemplo, el COVID-19, es un tratamiento medicinal. O sea, tenemos de ahí la diferencia que tenemos que tratar de reconocer las características, porque clínicamente son muy similares. Una influenza A, una B, un COVID o una de las características de una influenza similar. Entonces, es importante lo que aprendimos con la época del 19, que ahora estamos bajando la guardia. En el turno anterior en el hospital teníamos 5 internos. Entre el presidente 5 que salieron COVID positivos. Pero como era el 19 de COVID, no era grave, porque debería como pasar un grito. Pero eso no ocurre en una persona como la mía. Si yo no me cuido, llego a casa y en casa tengo una abuelita, un sobrino, eso puede ser bastante desastroso. De ahí la importancia de que tenemos que hacer la prevención. Ahora, la prevención principal que hacemos en el hospital es lavarnos las manos y usar el barbijo apropiado, ¿no?
Entonces, nosotros, igual que los tubérculos, tenemos que conocer la transmisión. Entonces, la mejor manera de preparar la transmisión son contacto con el aislamiento o la bioseguridad. La clínica dice una gripe que puede dormir. Ayer veía un paciente que solo tenía rinorrea y malestar general, no tenía fiebre. Hoy sabe el resultado y COVID positivo. Pensé que era influenza, porque tenía fiebre, solo era grave. Sin embargo, me sorprendió como la cepa que está cambiando hace de que mejore sospechar. Preferir sospecharlo para que estar alerta y poder hacer un tratamiento. Porque la fiebre la vamos a manejar con un epilético, igual que la cefalea, pero las complicaciones que nos puede dar, por ejemplo, el problema pulmonar, por el tema del proceso que tenemos la retina, para su diagnóstico, no solamente tratamos de ver cuál es la epidemiológica, sino de cómo está la respuesta inflamatoria, distinguiendo la sintonía, el ritmo de la rutina, el ritmo del ritmo comunitario electrolito, porque no solo hay que sorprender, sino los pacientes que están con este cuadro clínico y a la semana están desarrollando factores químicos, están desarrollando diabetes, sin antecedentes familiares, nada, simplemente por inflamación. Y algo que nos sorprende mucho ahora que se está relacionando con enfermedades relacionadas con el respiratorio de este grupo, que semanas o meses después comienzan a conducirnos como si fuera una fibromialgia o problemas depresivos o problemas emocionales. Y las escuelas que puede dejar para por eso es que recomiendo que los digo que aunque no le doy mucho la hora a un paro aparentemente gripal, pero las escuelas son bastante importantes. De que tenemos que estar atentos a la prevención. Entonces, aquí, ¿qué nos preocupa cuando tenemos una infección respiratoria? Ya no es solo la fiebre, menos que estamos, sino la característica de disnea muy elevada. Y algo que aprendimos en el tema del COVID es que el paciente dominaba sus radiologías como realidad y en su saturación el paciente no tenía disnea marcada. Es una característica del virus que bloqueaba el sensor, porque de cuando aparece la línea, cuando nuestro sensor detecta que el oxígeno circulando bajo la sangre para el cambio que llamaba la atención, los pacientes saturando bajo, médico, pero no se tiene ese cansancio. Y cuando ya aparece el cansancio, el preocupado está muy avanzado. Entonces, cuando la característica de este ministerio respiratorio es que hay mayor compromiso a nivel de los factores, y es cuando estamos entrando en la insuficiencia respiratoria. Por eso es que muchos me confunden, que a veces en el examen me confunden, porque el ministerio respiratorio agudo puede pasar de leve a un paro grave y llevarte a esto. Cianosis taquicardia, taquicardia, y eso es sinónimo de insuficiencia respiratoria, pero no es lo mismo. Porque fíjense, una persona que se atragante alimentándose hace insuficiencia respiratoria, pero no hace el frío. O de tirando alrededor rojo, pero también. O un paciente asmático, un cuerpo severo, no puede hacer un intercambio apropiado, mirar sus alrededores también. En el sistema, reconozco porque comienza a afectarse a nivel de los alveolos, pero no hacemos biopsia. Entonces, para poder empezar el estrés respiratorio, lo primero que tenemos que ver es cómo está su radiografía. Si la radiografía es bilateral, se recuerda que en la última práctica hicimos tomografía de los pulmones, lo veíamos blanco, ese es el tren. Entonces, si yo veo, pero también debes recordar que algunos pacientes con neumonía típica tenían alteraciones difusas, pero no tenían compromiso respiratorio importante. La que la gasometría nos va a ayudar mucho y
La PAFI, cuando tenemos una PAFI, ¿cuál era la PAFI? ¿Se recuerdan esa foto? ¿Qué hacemos? PA, presión arterial o oxígeno. La gasolina, digamos que salga 80, y la FIO2, por eso es PAFI, la FIO2 es la cantidad de oxígeno respirado. Nosotros respiramos ahorita al 21% volumen de oxígeno. Entonces, cuando un paciente está con disnea, lo primero que hacemos es darle oxígeno. Y esa relación de cuánto oxígeno le estoy dando al grupo porcentual, cuánto le estoy dando. Si respiro 21%, administro oxígeno suplementario a 3 litros, probablemente estoy con 28. Le subo 5 litros, estoy con 20. Entonces, imaginemos que tenemos una FIO2 de 40. Y luego hago la relación 80 y otro 40 sobre 100, a eso me refiero. Entonces, cuando tenés una PAFI con este valor de 200, tiene un rango. Porque la mayoría del estrés respiratorio del mundo sí o sí va a tener que manejar ventilación asistida. Ya no como oxígeno, como un bigoteo, como cardiólogo que no te va a ser suficiente para tener que poner a una intubación. Fíjense, si tenemos un paciente con esa clínica y le hacemos una radiografía, esta radiografía apego lateral, perdón, apego real. Si tengo electrodos, ni siquiera tengo que tomar la política de la porque se supone que está. Nunca le hacemos con el electrodo al vecino, no se despide. Entonces, yo el electrodo ya sé que es un AP. Y si es AP, es radical, la vez no es tan radical. Lo que quiero mostrar es que los infiltrados tienen tanto en el lóbulo superior, el medio y la base, como también en la otro. Cumple el criterio infiltrado bilateral. Aquí, que se diga que cuando tenemos este tipo de patrón, lo más probable es encontrar una anatomía típica o una anatomía activa. Y en la tomografía, esto hemos hablado bastante, lo tenemos en el atlas, como son los infiltrados difusos, en vidrio limitado, que tienen esa característica, aunque de inicio hemos visto pacientes con insuficiencia respiratoria y con la tomografía tenemos el 1% de compromiso, es decir, que así no hay respuesta, pero la respuesta etimológica hace de que haya una respuesta marcada. Por lo tanto, el diagnóstico para pensar en estrés respiratorio no me confunda con el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Cuando si yo le pongo la PAFI, aquí la PAFI simplemente estoy mostrando el intercambio, la relación que hay entre la capacidad de intercambio gaseoso y la capacidad de la reacción respiratoria. De que lo hacemos relacionado, pero no es específico del estrés, por favor. Vuelvo a tomar el ejemplo. Un paciente asmático, un broncoespasmo, va a hacer un páramo, pero va a hacer un broncoespasmo severo, porque está atragantado. Entonces, no me confundan que la PAFI sirve para el diagnóstico. No, el diagnóstico va a servir para la PAFI de cuánto de compromiso de intercambio gaseoso está ese organismo. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a tratar un síndrome respiratorio y empíricamente aún no tengo los resultados del laboratorio, como aquí pueden ser muy rápido, primero, por la tendencia, ¿qué más probabilidad hay a gripe o COVID ahorita? Gripe. Voy a aprender el COVID disminuido. COVID siempre va a haber, no con esa distancia. Entonces, encontrar a una persona resfriada, con antecedentes de frío en casa, voy a empezar primero en una influencia. Por lo tanto, si el paciente es inmunodeprimido o tiene riesgo, no necesita estar en insuficiencia respiratoria para decidir el tratamiento. Directamente usamos un antiviral. Y el antiviral siempre vamos a usar el famoso oseltamivir, el Tamiflu. ¿Sí? Pero si sospecho que COVID, porque ya me salió el antígeno PCR, en este caso el antígeno no sale hasta el primer día. Tenemos que tener áreas después del anticuerpo, entonces tenemos que esperar hasta 3 a 5 días para recién medir el antígeno.
Por eso es que el software lo hacíamos en el viaje. Entonces, si sospechamos de que puede ser un COVID, nuestros medios están dando que la evidencia no muestra que sea tan efectivo. Por ejemplo, el móvil, lo del INTI, o el FAI, que había. O sea, lo damos, pero no estamos tan seguros. Bueno, ni siquiera ahorita, año 2025, después del 2019, tenemos un tratamiento así específico para COVID. Podemos usar remdesivir, podemos usar interferón, todo depende. Lo que pasa es que todavía no es como la influenza, que sí ya está demostrado que para la influenza va muy bien, como nosotros en cambio con el COVID es un poquito complicado y va a depender de la respuesta. Normalmente un paciente inmunocompetente no ayuda. Ahora, si hay un cuadro inflamatorio, además tenemos que pensar en corticoides. El corticoide está demostrado que da mayor ventaja, especialmente para los coronavirus, es la dexametasona. Y no a dosis tan altas. Usamos dosis de 4 miligramos cada 12 horas o cada 8 horas. No necesitamos tanto, no son dosis dependientes. Y quedan los antimonoclonales. Hay dos que están funcionando bien, pero son poco caros. El paciente está en respiratorio, está en insuficiencia respiratoria, con eso alveolo comprometido, vamos a tener que pensar en ventilación mecánica. Y cuando estemos hablando de ventilación mecánica, vamos a pensar en dos opciones. Una ventilación mecánica por volumen o por presión. Si tienes un tórax rígido, está bastante inflamado, probablemente no va a ser apropiado escoger volumen, tendríamos que escoger modalidad de presión. Y siempre, cualquiera de los dos, siempre la modalidad, una cosa es modalidad y otra cosa son modos. El modo es tipo de ventilación y otro es el modo como usemos una frase para que no se ponga. ¿Cómo lo quiero? ¿Por volumen o por presión? ¿Cómo lo quiero? Asistido, controlado, sincrónico intermitente, encefalo o pipado. Entonces, el modo por volumen o por presión. Y la modalidad es primero asisto controlado, es decir, que el paciente lo tiene que sedar, relajar completamente, porque el paciente está con falta de aire y no se deja acoplar con la máquina. Entonces tenemos que relajarlo, tenemos que dejar que el paciente respire y nosotros respirar por él. Entonces, ahí los criterios que tenemos que tomar en cuenta es, si vamos a usar por volumen, entonces una constante, por favor. Si el pulmón es sano, lo van a respirar, calcula por 10. Pero si el pulmón es enfermo, calcula por 6. Acuérdense, esa constante la calcula con el peso del paciente. Si pesa 70, 6 por 7, 42, entonces voy a darle volumen tiral o volumen corriente, lo que hicimos en el repaso. Ustedes recuerdan la primera clase cuando estábamos hablando de fisiología. Ahí tenemos que tomar en cuenta. Y el otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es el pico, ¿de acuerdo? También lo repasamos, es la presión, en inglés, presión positiva al final de la respiración. Entonces, normalmente un autotip es 5, en estos pacientes tenemos que usar 7, 8, que es lo que hace el PIB, que es más tiempo, se recuerda los sopladores de Zurich que usaban más soplando para que el tiempo que sopla es un máximo para de mantener más tiempo el oxígeno en los alveolos. Entonces la máquina puede jugar sí, pero no es demasiado alto, porque tener demasiado alto puede correr. Y aquí entra el otro criterio que comentábamos en algún momento. Para trauma, cuando uso modalidad por presión y cantidad de volumen muy alto. Y por trauma, cuando calculo también con valores muy altos. ¿Sí? Tengan esa precaución. ¿Cómo evito eso? Con la constante. Uso 6, no 10.
Entonces, y hay ocasiones, queridos amigos, en que el paciente está tan inflamado su estrés que a pesar del ventilador que le ha puesto antídotos a 100% de oxígeno, el paciente sigue saturando más. Entonces, la experiencia nos ha mostrado que cambiando de posición, el curso ventral hace que el paciente, esas zonas con secuestro, puedan respirar mejor. Antes solo teníamos 2 horas que lo cambiamos. Hoy tenemos pacientes que lo vemos a las 11 horas, 12 horas, porque de alguna manera, aunque después tenemos complicaciones, como no hay colchón apropiado para la escala, tenemos úlceras en la cara, en el tórax, pero esto también producimos un plan que se va a mejorar en la úlcera. Pero lo importante es tener al paciente vivo. Entonces, cuando tenga a veces en el hospital y venga un paciente con esta característica, sí piensen que está en un nivel respiratorio importante. Esto es la introducción, que es como la práctica, no vamos a hacer mucho énfasis. Y algo que, por favor, no es cualquier barbijo, no sirve estos barbijos para protegerse, no se olviden que es su tiempo. Entonces, Tamiflu, por los Sertraline, 35 miligramos cada 24 horas. A veces damos la dosis de ataque 4 y después. Ahora, cuando estemos con estrés respiratorio, no es lo mismo. Ustedes van a escuchar el término común de estar estresado. El término común de que está con falla respiratoria estresado, que viene una palabra sinónimo de respiratorio. Pero no todos los niveles respiratorios hacen insuficiencia respiratoria y la insuficiencia respiratoria no es sinónimo de estrés. Dale un ejemplo de insuficiencia respiratoria que lo debo estar normal. Pulmones normal, alveolo normal, vía oral, vía aérea normal, pero el paciente no puede respirar, falta aire, lo está médico y te dice que no puedo respirar. Apunta un número de constipado. No, porque la normal. Se recuerda que dijimos cuando estábamos haciendo el repaso de lo que es la función que hacen los glóbulos rojos. ¿Mira esa cosa? Creo que no lo dice esa clase, ¿no? Esa clase recordamos que parte de la función respiratoria no es solamente tener el aparato respiratorio, sino tener un transportador de una molécula de oxígeno que es la hemoglobina. Y la hemoglobina está en los síntomas de un paciente. En severa, no hay glóbulos rojos, por lo tanto no hay que ingerir la molécula de oxígeno. Entonces, mejor vamos a repasar un poquito de lo que es la insuficiencia respiratoria. Doctor, entonces en shock se podría decir que igual hay una insuficiencia respiratoria. ¿Cuál? En un shock. No, choque realmente estás hablando de cuando no tenés perfusión. El choque que decimos puede ser un choque hipovolémico, puede ser un choque cardiogénico, puede ser un choque neurogénico, o puede ser un choque séptico, el término de shock o choque generalmente lo utilizamos cuando ya no tenemos los niveles apropiados de perfusión a través de la circulación que se desarrolla en el corazón. Entonces, presión baja. Es que puede tener un paciente como la presión normal, pero como falla respiratoria. No todos los pacientes hacen choque. Vas a encontrar un paciente que está cianótico, con tanta liberación de catecolaminas que más bien está hipertensa. Y te hace dudar que puede ser un edema del pulmón debido a la hipertensión arterial. Porque la hipertensión arterial puede ser o darte una lesión a nivel del corazón, isquemia, o a nivel del pulmón, edema del pulmón, o a nivel cerebral. O sea, hay que tener claro. Entonces, la insuficiencia respiratoria, querido amigo,
No quiero que solo se me quede un concepto de tiempo que vale lo que sea. No, podemos tener insuficiencia respiratoria cuando tenemos problemas con el CO2, un paciente con hipercapnia. Y este paciente lo vuelve a discutir, no, mejor, pero su CO2 está muy alto. Hay que tener esa precaución de considerar que puede estar con oxígeno bajo o con oxígeno normal, pero con CO2 elevado. Y el CO2 elevado es más complicado, porque cuando es oxígeno, como administrar el oxígeno en cualquiera de las formas, de comodidad. En cambio, cuando es el CO2, la única manera de tratar de acabar con máquina, con ventilación, pero a veces con la ventilación tenemos un paciente internado con un 98 CO2. ¿Por qué? Porque hay un momento muy líquido. Entonces, ya aprendimos en segundo año la fisiología. En la primera clase hicimos un repaso de las características de la fisiología para que cuando hayamos llevado a las diferentes enfermedades no haya sido más fácil tratar de entender. Entonces, fíjense el criterio. Cuando hablamos de valores de presión de oxígeno o de presión de CO2, ¿a qué nos estamos basando? A la gasometría. ¿Sí? La pulsosimetría me puede orientar, la capnografía me puede orientar si no tengo las características de la gasometría. Entonces, el término de insuficiencia respiratoria no necesariamente va a ser fruto de una oxigenación. También puede ser por el problema de oxigenación o algo, que a veces la patología, por ejemplo, el estrés respiratorio, esa membrana alterada, no puede pasar el aire hacia adentro y no va a poder salir el dióxido hacia afuera, porque la membrana está bloqueada, ¿no? Entonces, lo importante cuando esté valorando el paciente, tratar de ver a qué nivel está. Si es por un problema de ventilación, o es un problema de perfusión, o es un problema de membrana, o es un problema de transportador. Entonces, para eso, nosotros tenemos que recordar un poco lo que ya vimos en el pasado, cuáles son los factores pulmonares, los factores pulmonares, los que vamos a ir alterando, y en base a eso, vos vas a identificar el protocolo, cuando es muy posible, cuando es un escándalo, nosotros tenemos que va bien. En el día de hoy, cuando tenemos hiperaumento, causa de CO2. Entonces, cuando tenemos aumento de generalmente va a ser por una inmovilización alveolar, si el paciente no está pudiendo, o bien porque hay un desequilibrio por la famoso shock de la respiración artificial. De ahí que en la altura es más fácil entender este problema, y en pantera nos muestra esta tablita que me orienta, que te mide cómo está tu nivel de presión de oxígeno arterial, cómo está tu PCO2 y tu gradiente y tu volumen de uso. Entonces, con esta característica, vos podés tratar de darte cuenta dónde está el nivel de la presión. Porque la ventilación alveolar, que significa básicamente, es parte de la ventilación minuto, como la ventilación minuto, que es el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. De ahí que siempre tenemos que considerar además las características del espacio muerto. Ustedes saben que tráquea, bronquio, no hay desgaste, pero sí hay un volumen que lo necesita y que lo tiene que tener en cuenta para poder calcular cuando estemos utilizando una ventilación asistida. Entonces, cuando tenemos hipoxemia secundaria y complicación, esto siempre, acuérdense, en la gasometría va a estar hipercapnia. Siempre. El volumen del suave está reducido y aquí tenemos que considerar medicamentos o enfermedades que vayan y afecten la función de los músculos respiratorios, por ejemplo, el diafragma. Los cortocircuitos, eso lo hemos visto. Recuerden cuando estábamos viendo neumonía, cuando estábamos viendo neumotórax, cuando estamos viendo tromboembolismo pulmonar, parte de la conversación, porque tu organismo detecta que no está viendo oxígeno y el que es lo que va a hacer la mayor cantidad de sangre en esa zona.
para tratar de compensar, pero no siempre lo logra compensar, porque los alveolos no le llega oxígeno, pero sí el organismo trata de perfundir mejor. Y aquí, generalmente, todas las enfermedades van a alterar a nivel alveolar, ya sea por edema, neumonía, afectantes, pero las malformaciones no están incluidas, como el caso de la chica. Hablando de la chica, vamos a terminar el siguiente detalle. Damos un número. 10. 10, 2, 4, 6, 8, 9, 10. ¿Cuál es la causa de la insuficiencia respiratoria de la chica que estoy identificando? ¿No viste el pito? Lo vi, pero. Ok. Vamos a terminar de hablar esto y luego vamos a activar. Porque la insuficiencia respiratoria se reconoce a simple vista, sí o no. Claro. Si yo veo a un paciente que. La frecuencia respiratoria es criterio de insuficiencia respiratoria, sí o no. Sí o no. O sea, una frecuencia respiratoria, ¿me puede decir que un paciente está en insuficiencia respiratoria? Si está alta o si está muy baja. O sea, la frecuencia respiratoria no ayuda. Un paciente adulto que esté con 4 de respiración por minuto está en insuficiencia respiratoria. Sí, porque los pulmones de 8, 12 o hasta 20. Entonces ya está en cambio. Para comparar, un paciente que está con 30, ¿está en insuficiencia respiratoria? No, necesariamente. Porque una acidosis, un paciente que está deshidratado, por diarrea, por vómito, o por azúcar elevada que lo está deshidratando, también lo va a ver aquí mismo. Pero le da oxígeno, no lo va a mejorar. Entonces, eso es el elemento de lo que quiero que tengan claro. Gracias a esos elementos son los que te va a orientar para poder definir qué es lo que van a hacer. Porque no todas las insuficiencias respiratorias son con oxígeno. Acabo de decirle cuál es la primera con oxígeno, es el cambio. Ahí, el de oxígeno, nada. El problema es su CO2 que está acumulado. Por lo tanto, es bueno recordar todo lo que hemos ido avanzando y que no es lo mismo hipótesis que oxígeno. ¿Sí? Entonces, primero, para que entendamos, ¿cuáles son las causas que nos provocan insuficiencia respiratoria que afectan la vía respiratoria? La principal que hemos visto, ¿por qué? Porque hay un culpable, hay atrapamiento de aire, un eco que se está agudizando o solución natural, un cuerpo extraño, un moco, una comida. A nivel parénquima, donde están ya los alveolos comprometidos, el sistema respiratorio. Hoy, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una neumonía, enfermedades intersticiales, por ejemplo, la eosinofilia, o estas enfermedades que están relacionadas con la coagulopatía, el síndrome hemorrágico difuso o una complicación. Vascular, tromboembolismo. Ya vimos en la clase, el embolismo por aire fue cargado. El otro día nos dio una paciente que por favorita a mejorarla, la llevaron a una cámara hiperfánica para que se oxigene mejor su célula. Se olvidaron de examinar el corazón, tenía un soplo. Entonces, metieron oxígeno, sangre, y eso se resuelve y terminó con un encéfalo que está en coma y vivo. Entonces hay que tener precaución. En el caso, el líquido amniótico, ¿no? Entonces, todo el colante hemos visto a nuestros amigos si las costillas están flotas, no hay como anclar ese músculo para hacer la fuerza de la respiración. El neumotórax, que vimos en la clase anterior, o los demás explorar que ocupan espacio, te va a llevar a una insuficiencia respiratoria. Medicamentos, virus del sistema nervioso central, traumatismo, cólera, pueden desencadenar. Entonces, para como este cuadrito bonito para orientarnos.
En general, en la insuficiencia respiratoria vamos a clasificar las varias maneras. Hay una que es por el tiempo, en aguda o crónica. Hay otra que es el compromiso, leve, moderada o severa. Y hay otra por el tipo, si es por intercambio o por hipoxemia. Entonces las clasificaciones varían en base a qué enfoque le está tratando de ver. Entonces, hay insuficiencia respiratoria crónica, el mejor ejemplo es EPOC, ¿no ves? Va a cubrir progresivo de acuerdo, la fibrosis pulmonar, la secuela y las arterias de la mayoría, ¿no? Entonces, una insuficiencia respiratoria aguda puede estar con un paciente sano y de pronto está con problemas. El más común por la época es una fibrosis, pero también un paciente con una cardiopatía puede llevar. La insuficiencia respiratoria crónica sí o sí ya habla de una comorbilidad. Entonces, para eso es fácil de conocerla, porque el paciente nos está contando de cuando tiene su problema y cómo es progresivo, que antes era una línea de cambio de esfuerzo y ahora es una línea de pequeño o mediano esfuerzo. Entonces, el antecedente siempre es ese. Y otra cosa que se toma en cuenta que los pacientes crónicos son los que acompañan más el tema del intercambio. Causa de intercambio agudo. ¿Qué podemos pensar en intercambio agudo? Depende del grado depende del grado de compromiso de la cerebralidad. Entonces, en general, la hipóxia se manifiesta por línea, a excepción de lo que vimos con el paciente que estaba en razón del medicamento, pero no tenía línea, eso es por una falla en los sensores provocando un bloqueo a nivel sensorial. Y el intercambio, eso nos preocupa porque el paciente comienza con náuseas, comienza a estar dormido, después hace edema cerebral, comienza con la cefalea, con el vómito, eso nos orienta mucho. Pero, ¿cuál es el mayor dato que te orienta para sospechar una insuficiencia respiratoria por intercambio? La presencia de una comorbilidad previa, que es el pulmoniatesco para la patología anterior. Ese es realmente el mejor indicador. Vimos cuando estábamos hablando de la neumonía que en la insuficiencia respiratoria cuando acompaña de disnea hay diferentes escalas. Tenemos la escala del Gordon o tenemos la escala de Medical Research Council, la de Nueva York, que son los diferenciales. La de Nueva York es una práctica porque simplemente habla de clase 5. En cambio, la de Word habla de 10 leve. No hay mucha diferencia entre la clínica, un valor de 0 a 0,5 muy leve, dice, y la 1 es muy leve. ¿Qué diferencia es 0,5? Entonces, a mí me gusta más la simple, la que hemos aprendido clásica, un pequeño problema para mejor comer, pero tenemos que saber que podemos utilizar este tipo de clasificación. ¿Cuál es la clínica? En general, hablando de insuficiencia respiratoria, en un adulto es cuando ya tienes una frecuencia respiratoria por encima de 30. Pero recuerden, el paciente que se está volando, apenas ya termina el trabajo, puede ir hasta 20, puede estar en 10, y en gasto es el paciente que está bloqueando por el cáncer. Entonces, el criterio de 30 es el estándar que nos hace reconocer. Pero puede tener pacientes con lugar, ¿cómo se llama? Lo contrario a taquicardia. Puede tener pacientes con bradicardia y que tienen insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque ya se está aportando como respiratorio. La principal queja de un paciente con insuficiencia respiratoria, que se puede hablar, ¿cuál es la queja principal? Queja significa síntoma. ¿De qué se queja un paciente que tiene insuficiencia respiratoria? Eso es lo que falta ahí. La disnea es el principal síntoma de los pacientes con insuficiencia respiratoria. Y del paciente, ¿cuál es la queja del paciente que tiene hipercambio? ¿Cuál es el síntoma del hipercambio, de la retención de CO2? Se marea, ¿no? Se
profesionalidad, porque siempre tarde en la examinación de él. Tengo sueño, el sueño lo profeto, entonces ahí tenemos que ver la característica de qué tan comprometida está la función respiratoria va a ser a través de la infección, no a través de la fundación. Y con la infección para ver los signos de distrés, cuáles son, si de punto, pasado mañana, cuáles son los signos de distrés respiratorio. No lo voy a contar porque es mal práctica. ¿Cuáles serían? Signos, arritmia, cianosis, signos de esfuerzo de los músculos, tirar, cuello y la entonces ese es un paciente más conocido, ¿no? O mira ese trabajo respiratorio. La fundación va a depender de cuál es la causa. Si tenemos problemas alveolares, va a tener crédito. Si tenemos problemas en el futuro, va a tener ausencia. Igual que en el alveolar va a tener ausencia de los fluidos, ¿no? La diferencia va a tener con lo que es la evacuación y la perfusión. Entonces, si tienen la suerte de tener una gasometría, pues la gasometría te va a orientar. Cuando digo gasométricamente que un paciente tiene insuficiencia respiratoria, cuando el nivel es que, cuando decimos que hay insuficiencia, lo dijimos la primera clase cuando repasamos fisiología, ¿cuánto es el valor normal de una persona oxigenando bien? Tenemos el 300%. Una persona que está por debajo de 95, de 90, 95, 90 no se queja del día, ¿sabes? Un poco fatiga si hay agradecer cosas. Pero gasométricamente, niveles por abajo de 90, 85, 80, ya es un poco más. Tuve un paciente con 55, pero abajo con crónica. Entonces, la gasometría te va a orientar. Y por otro, recuerda, vamos a buscar tres elementos. Primero, lo que son el intercambio, que es CO2, oxígeno, y el tercer elemento que siempre lo vamos a tomar en cuenta es el pH. Porque estos pacientes porque llevan acidosis, porque llevan alcalosis, que tenemos que tener en cuenta y el tratamiento cambia. Entonces, en la clínica va a depender de cuáles son las manifestaciones. Es un número. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paciente taquinémico, con disney, con mucosa pálida, con abultación de fluido cardíaco, taquicárdico, hiperfonético, abultación pulmonar sin fluido agregado. ¿Cuál es el diagnóstico de insuficiencia respiratoria? Acabo de mencionar, pero hace un momento, si está pálido, significa que no hay los portadores. Entonces, fácilmente, insuficiencia respiratoria es una anemia. Entonces, hay que buscar la causa de su anemia aguda, hemorragia digestiva, alta o baja, trauma interno, etc. Entonces, los síntomas y signos no siempre te dicen, bueno, tienes que agarrarla como un paciente que tiene accidente de tránsito y está con una fractura de costilla, ¿cuál sería la causa de insuficiencia respiratoria? Lo más probable es tres. ¿Cuál? Porque este enfoque lo tiene que tener para hacer el tratamiento. No es solo la oxígeno. Está accidentado, para operar lo que quieran, encuentran fracturas costales bajas. ¿Por qué esta insuficiencia respiratoria? Bien, puede ser una hemorragia, un trauma hepático, un motor, aún, otras dos. Una contusión pulmonar, ok, son 4 los que no vayan a la mesa. ¿Qué hacer cuando la costilla se rompe? Hemos explicado hace un momento, los músculos necesitan anclarse en la costilla para la contracción y hacer compresión, por un lado. Por otro lado, cuando una costilla se rompe, ¿qué puede provocar? Dijimos hacer los pases atrás.
motor. Entonces, esto que trata de decir que tiene un amigo que en base a lo que encuentra, porque decir insuficiencia respiratoria es fácil. Pero cuando te dejar que te lo insuficiencia respiratoria, deben, ¿qué hago? A la realidad le voy a dar oxígeno, pero ¿cuánto va a mejorar con oxígeno? De la anemia, el de un motora, que está con un motor de atención de más que le da oxígeno no importa que sea biológico del estado, ¿me comprende? Un paciente morido por el sacarrín, inmunotropo, que está siendo parado, que no culpa va a mejorar con oxígeno, va a mejorar, pero te da el tiro, te va a tocar, te va a tocar. Entonces, ahí tenemos que considerar. Entonces, cuando esté en el diagnóstico reciben insuficiencia respiratoria, es el mismo. Es que tenemos que ver por qué. ¿Con hipercambio o sin hipercambio? ¿Qué era el hipercambio? Aumento. Tengo insuficiencia respiratoria con hipercambio, ¿qué puedo pensar? ¿Hay un pulmón sano o un pulmón enfermo? Y de ahí puedo desglosar a toda la patología avanzada. ¿Sí? Entonces, puede tener un paciente con insuficiencia respiratoria va a incorporar una característica básicamente la anamnesis que te va a indicar el tipo de patología que ha tenido o la diferente patología. Cuando no hay intercambio, entonces la sí o sí que es un pulmón enfermo. ¿Sí? Porque no hay intercambio. Entonces, ¿cómo identifico cuál es la causa de la insuficiencia respiratoria? Primera pregunta, ¿cómo diagnostico insuficiencia respiratoria? Con la gasometría, PO2 bajo, PCO2 elevado, el pH lo voy a mirar y la clínica. No tengo gasometría, ¿no darme cuenta que hay insuficiencia respiratoria? Sí, acianótico, le pregunto si tiene línea, le voy ocultando, y yo sigo a neumonía, no pido ruido, neumotora, derrame. ¿Cómo diferencia una neumotora de derrame con la clínica? Con la percusión. El derrame va a ser bacteria, el neumotora va a ser linfático, el narco va a ser ausente. Entonces, la clínica es lo que está. Quiero confirmar llegar, ok, le pido una tomografía o una radiografía, ¿qué le pedimos? Depende del paciente. Si el paciente está tan mal, ¿qué tarda más en hacerse una radiografía o una tomografía? ¿Qué preferirías? Si está el paciente grave, insuficiencia respiratoria, ¿qué le hago? ¿Tomografía o radiografía? ¿Por qué? No, porque la radiografía no puede hacer nada del paciente. Enviar al paciente con insuficiencia respiratoria a que vaya al tomógrafo, que va a tomar el tiempo que lo lleve, los cuidados, etc. En cambio, en una radiografía te va a decir si es un derrame, pero va a decir la ventaja es que lo tiene ahí. Si hace paro, como en el video que les mostré, ese jovencito. Les mostré no sé si es que hubo. Les mostré un video de un jovencito que limpiaba vidrio, que no es drogadicto, no lo hago, simplemente de La Paz. Llegó hablando de insuficiencia respiratoria y el mismo rato que lo estaban examinando hace paro respiratorio, porque era una contracción. Que se lo voy a mostrar. Entonces, ahí pasa, ya. ¿Para qué necesito un programa de insuficiencia respiratoria? ¿Para qué? Para que quede claro. ¿Para qué? Encuentro de leucocitáneo. ¿Acaso la niña no ve cómo lo mismo para acuerdo? Mirando de ese bacteriano, mirar la neumonía bacteriana, te va a dar el leucocitosis, un irritatorio por COVID, te va a dar una fibroproteína con el leucocitosis, no confunda blanco con rojo, la anemia es con rojo, ¿de acuerdo? Y obviamente no trate como grave, ¿sí? Le pido una espirometría a un paciente con insuficiencia respiratoria. Primero la trato de insuficiencia respiratoria y después le hago la espirometría para ver la prueba de no lo voy a mandar, vaya a hacer la segunda espirometría, pero va a devolver, ni le hagan ni van a hacer. Porque yo para hacer
qué clase estaba. Puede haber un programa, puede haber un paciente con insuficiencia respiratoria como la claro, una insuficiencia cardíaca. ¿El electrocardiograma hablamos de insuficiencia cardíaca? No. El ecocardiograma, el electrocardiograma no puede ser dialítica como causa, pero no específico. El ecocardio es más específico. Un ecocardiograma, ¿en qué patología pulmonar latido? La dijimos hace unas 2 clases. ¿Nadie? No en el tromboembolismo pulmonar, hemos dicho, para ver si hay hipertensión pulmonar, no tengo dinero de no tengo método de arteriografía o angiografía, pues el ecocardio. Y el ecocardio nos va a mostrar cómo está la función del cerebro, si es una hipertensión. Es un tromboembolismo pulmonar. No es específico, pero no es específico. Entonces, ¿cómo nos dejamos la insuficiencia respiratoria? La causa. ¿Cómo debemos beber oxígeno? Pero primero debemos buscar la causa. ¿Qué hacemos con un paciente con insuficiencia respiratoria agudísima que no puede respirar pero puede comer? Lo mando al médico, le doy oxígeno, ¿qué hago? Traga, ve la que meter el dedo, no, darle un bebé, adulto, no, o el mejor de puede funcionar, no debe salir. Hacemos la maniobra de Hengis, los sistemas eliminados. Entonces, la causa subyacente, ¿qué es una neurología? Antibiótico, obviamente como oxígeno, pero hasta que haga efecto en antibiótico no tengo que necesitar oxígeno. ¿Con qué tan grave la insuficiencia? Por bigotera, por mascarilla o por ventilación mecánica. Y la ventilación mecánica podemos hacerla invasiva y no invasiva, vamos a dar seguimiento. Para dar el apoyo respiratorio y siempre las medidas generales de sorteo. Entonces, nos aseguramos primero una buena ventilación que la vía es inviable, vamos a ir viendo, dependiendo de la cantidad de oxígeno que requiera, cómo me doy cuenta que requiere más o menor cantidad de oxígeno por disnea, si el paciente habla, y luego por los signos, la frecuencia respiratoria, o muy elevada o muy baja. Si está respirando, es más grave que el que está muy latinero. Acuérdense de la palabra gástrico. Está gástrico. Si escuchan eso, es un código súper. Gástrico es tolerante. Entonces, pase eso, yo voy a ver cómo le voy a dar de mascarilla. Algunos libros dicen que con mascarilla puede llegar al 80%. Yo tengo mis dudas, porque los libros dicen que no, va a depender de la mascarilla. Pueden tener, esta modalidad es muy incómoda, pero tienes al paciente consciente y a los ventiladores. Entonces, esta es la ventilación no invasiva. Usa ventilador, pero no lo pone inconsciente, no lo relaja al paciente. El paciente está consciente. Es muy molestoso porque aprieta el núcleo fuerte, pero prefiere al paciente, prefiere porque está inconsciente. Cambio, el otro que lo va a actuar sabe que lo va a tener que, no sé si se desvaya o se da. Entonces, dependiendo, algo que quiero que quede claro, queridos amigos, ¿cuándo vamos a usar el reservorio? Cuando no hay intercambio. Cuando tenga un paciente con insuficiencia respiratoria y sospechas de intercambio, por favor, no usan la bolsa, la cierran, no la rompan, porque viene mucho. Lo agarran, hacen un rollito y le ponen una tela de cine para el porque cuando lo ponemos a mierda, con cada aire que respiramos, llenamos la bolsa con nuestro CO2. Y cuando lo respiramos, otra vez volvemos a respirar ese CO2. Entonces no nos conviene utilizar cuando tenemos un intercambio. Entonces, la ventilación, opción 1, no invasiva, mascarilla. Opción 2, intubación. Y la intubación implica un paciente sedado, relajado, para que podamos dar la característica de ventilación del signo de los controles que nosotros hagamos.
Estos pacientes tenemos que tener precaución. Primero, el tubo orotraqueal, por favor, tiene que quedar inflado cada 2 horas en el cambio. Esa bolsita de inflar cada 2 horas, la 15 segundos y luego no la dejen inflada porque va a evitar que haya una combinación. Si la dejan sin inflar con muchas altas presiones, ese paciente va a terminar con una complicación de una úlcera a nivel de la tráquea, esa herida se va a cicatrizar y va a cicatrizar con estenosis. Entonces, para tener un paciente con insuficiencia respiratoria grave, solo se trata con cirugía y que carga la prótesis y algo que se prevenir. Normalmente, cuando un paciente va a estar intubado por más de 10 días, pasamos a la traqueotomía. Entonces uno se da cuenta, hace por cortocircuito no hay problema. Y recomiendo siempre, por favor, las precauciones. Lamentablemente, en la mayoría de nuestros hospitales ya no hay oxígeno caliente y húmedo. Arruinado los aparatitos, por suerte utilizamos los filtros que mantienen un poco la humedad. Entonces, controlar en insuficiencia respiratoria, no asistida, dejar controlar, porque el paciente se da, yo decido con mi máquina cuántos litros le voy a dar, a qué frecuencia, cuánto de PIB, y los parámetros no sé, lo que tengo que tomar en cuenta, el volumen vital o volumen corriente, la frecuencia respiratoria, la FIO2, cuánto siempre empiezo con 100%, y el PIB. Esos 4 parámetros son funcionales. Los últimos parámetros son las alarmas, para evitar el barotrauma o el barotrauma o el cambio de presiones. Un paciente sedado no tiene que estar con valores por encima de 35. Está como en 35, está peleando, entonces cada que la máquina meta volumen y el paciente pelee, va a reventar el alveolo. Si revienta un alveolo, ¿qué hace? El motor. ¿Cómo el motor? ¿Con ventilación? Con el enfisema circular. O voluntad o voluntad. Entonces, volumen corriente, como calculamos, por 6 el pulmón enfermo y por 10 el pulmón sano. La frecuencia respiratoria para un paciente en insuficiencia respiratoria, 18-20. Si está, ahí hay que tener precaución para evitar la esclerosis. Y el PIB, ya lo explicamos, no tenemos más a hablar. Aquí, una de las precauciones que hay que tener es que cuando intubemos no va a ser selectivo. A veces lo que tenemos mucho es que va con el derecho, si no te das cuenta, terminar con un pulmón que no está respirando, terminar con la perspicacia, con mayor complicaciones. ¿No? Y la medida general, obviamente, no. A un paciente cada 2 horas hay que moverlo para evitar la úlcera con el cúbito. Luego, por más que esté consciente, le ponemos sola natural, alimentarlo, no puede que quiero orinar, le ponemos una sola urinaria, estamos atentos como su carta para ver. Pues es lo cuidado general. Pero también, por favor, tenemos que darle apoyo a la familia. A veces ya nos olvidamos de él y no le decimos nada, y eso se afecta al paciente. ¿Cuál es el pronóstico? Depende de la causa. ¿Sí? Un ciclo respiratorio, por ejemplo, el COVID, decíamos, pasó 14 días intubado, pero pasó 14 días, es más probabilidad de vida. Pero si un paciente que está, bueno, hemos visto muchas movimientos de más en que tenemos los diferentes ejemplos, porque cada una de las patologías encuentra insuficiencia respiratoria. A ver, un ejemplo de una enfermedad que puede dar insuficiencia respiratoria. Ok, va a pensar. Dame un ejemplo. Va a pensar. Muy bien, otro. Va a pensar. Un ejemplo, COVID bien. Va a pensar. Ahora bien. Una rutina muy complicada, fue raro, pero fue poder. Una fibrosis crónica, otra, un motor, otra
momento facendo un po' di puede entrar o puede a delegar de forma como de la celular. Y las que no son relacionadas con el pulmón, suficiente cardíaca, anemia, parálisis por cualquier causa, y todo lo que hemos hablado. Miastenia gravis, cáncer puede dar o no puede dar. La ¿no? Entonces, tenemos que ok, vamos a terminar la clase con esto. Ninguno me dio un relato como el que esperaba. Lo pusimos de práctica. Abran su TikTok con el caso, por favor. ¿Cuál es el caso?